Hoy vamos a tratar el tema, según Él es nadie, pero Dios lo escogió. Si nos fijamos, esto inmediatamente tiene que ver con algo que se llama la autoestima. Pero ¿qué es esto llamado autoestima? No es más que la valoración que cada individuo se da o se otorga a sí mismo. Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perspectiva de nosotros mismos. La autoestima tiene que ver con el cómo nos sentimos con respecto a nuestro comportamiento, aspecto físico, habilidades, logros, fracasos, actitudes, pero también nuestras aptitudes, para qué somos aptos o capaces. Esta visión que tenemos acerca de nosotros mismos puede ir desde muy positiva hasta muy negativa. Hoy día se hace mucho, yo diría que demasiado énfasis en la importancia que tiene el hecho de poseer una buena autoestima, y sobre todo se habla de una muy alta autoestima. Todo esto incentivado por los libros, programas y conferencias de autoayuda, charlas motivacionales, movimientos feministas, movimientos como esto de LGBT, y así. Son muchas las cosas y muchos los movimientos que hacen mucho énfasis en lo que llamaríamos la exaltación del yo. Y todo eso lo ponen muy bonito con lo que es tener una muy alta autoestima. Pero resulta ser que la Biblia, que por cierto es la palabra de Dios, nos hace énfasis en tener una visión de sí mismo o autoconcepto, pero que sea equilibrado. Nos habla de un balance, dado que una muy alta autoestima puede llevar a la altivez, el orgullo, la prepotencia. Pero una muy baja autoestima puede llevar a la persona a dejarse pisotear, a sentirse mal consigo misma constantemente. Y sabemos con quién estamos siempre, pues con nosotros mismos. Claro que lo que hemos invitado a Cristo tenemos al Señor, pero también siempre estamos con nosotros mismos. Y si yo me siento mal conmigo mismo, constantemente me voy a estar sintiendo mal. Por eso la palabra de Dios me habla de un equilibrio, de un balance. Precisamente de eso podemos leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, donde dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Repito, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense qué interesante. Mientras el mundo habla de los extremos, la palabra de Dios nos habla de un balance. Qué interesante. Es muy importante que aprendamos a vernos desde el punto de vista de Dios. El problema con nuestra autoestima es que normalmente la formamos en base a lo que nos dicen los demás, en base al trato de los demás, en base a nuestros éxitos o fracasos y cosas así por el estilo. Lo cual nos habla de que nuestra autoestima casi siempre está basada en un error. Pero cuando yo aprendo a verme desde el punto de vista de Dios, que es el que realmente me conoce, entonces podré tener un balance. Podré tener una correcta visión de quién soy. Entonces, esto es sumamente importante. Para tener esa visión de mí mismo, pero desde el punto de vista de Dios, aprenderme
a ver como Dios me ve, esto viene como resultado de la comunión, conocimiento del Señor, pero también de la fe que tengamos en Él. Por eso, el versículo que precede a Romanos 12:3, por supuesto estoy hablando de Romanos 12:2, el cual viene dentro del contexto del versículo que acabamos de leer. Este versículo nos habla de algo muy importante si yo quiero tener una correcta visión de mí mismo. Si quiero aprenderme a ver desde el punto de vista de Dios, en otras palabras, verme como Dios me ve. En Romanos 12:2 entonces leemos: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjense que aquí se nos está hablando de que debemos permitir que Dios nos transforme en nuestra manera de pensar, pero también nos está diciendo que no nos dejemos influenciar por la costumbre de este mundo. La palabra de Dios me está hablando de que yo debo ser renovado en mi mente, en mi manera de ver las cosas, en mi manera de percibir y comprender las cosas y situaciones. Miremos el caso de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, el hombre que a sus propios ojos no valía nada, pero que Dios lo escogió, lo eligió. La Biblia nos da cierta descripción de cómo era él físicamente. Para eso vamos a transportarnos al primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Por supuesto, estamos hablando del padre de Saúl, que tenía a Saúl como hijo. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El historiador judío Flavio Josefo dice que Saúl era joven, apuesto, gallardo y de gran estatura. Este tipo de cualidades normalmente impresionan, y de manera especial en los pueblos antiguos, en el cual también el hecho de ser alto, de ser fuerte era muy importante porque por el tipo de guerra que se usaba mucho en aquel tiempo. Si se fijan también, estas son las características de los llamados príncipes azules, de los cuentos de hadas, de los cuentos como La Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, etc. Saúl era joven, hermoso y alto. Nada más le faltaba que fuera un príncipe. Y Dios lo iba a hacer rey, por cierto. Bueno, el plan de Dios con Saúl. Para eso miremos Primera de Samuel también en el capítulo 9, pero ahora el verso número 6. Fíjense lo que le habla Dios a través del profeta Samuel. Samuel era el líder principal de Israel en aquel tiempo. Era un hombre de Dios, un profeta del Señor que le servía fielmente a Dios. Primeramente, Dios le habla a Samuel preparándolo para que le diga estas cosas luego a Saúl. Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Cuando dice por príncipe se refiere a que sea rey. Dice príncipe porque en la mentalidad de todo buen rey de Israel debería estar que él era el príncipe, porque el rey era Dios. Por eso dice, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Fíjense todos los detalles que le está hablando aquí el Señor al profeta Samuel, preparándolo para que al otro día, cuando llegara Saúl
a donde se encontraba Samuel, que por cierto, Saúl no se imaginaba nada de esto, pero Dios había organizado todo, lo había allí entretejido, era parte del plan perfecto de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 9 también, pero seguimos avanzando. Si vamos al versículo 20, en la segunda mitad del versículo, o sea, la parte B, le dice Samuel ahora a Saúl: mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? O sea, le está diciendo que para él, para Saúl, es todo aquello que la gente más quiere o desea en todo Israel. En otras palabras, le está diciendo: para ti es el reino. Ser rey implica poder, autoridad, prestigio y reconocimiento, fama, y podríamos seguir agregando cosas como riqueza, y todas esas cosas que la mayoría de la gente aún hoy día más anhela. Más anhela. Por ejemplo, solamente con el hecho de que venía la fama. Fíjense, es increíble cómo las personas, sobre todo en este tiempo, anhelan la fama. ¿Cuántos youtubers, los llamados influencers, no hacen cosas en las cuales arriesgan su vida y hasta han perdido su vida buscando fama, buscando que se aumente el número de likes en sus redes sociales? ¿Cuántas personas no se toman, por ejemplo, selfies o hacen videos haciendo cosas sumamente peligrosas en edificios altísimos? Se salen de los lugares seguros y se van y se ponen por un lugar en una esquina de un edificio donde se pueden caer, y muchos se han caído. Se toman selfies con animales salvajes atrás, se han metido a jaulas de animales, o como por ejemplo aquí en los Estados Unidos, en el parque Yosemite y otros parques donde hay osos, inclusive osos grizzlies, que son sumamente grandes y agresivos, donde hay búfalos, y las personas se le acercan a estos animales, que repito, son animales salvajes, a tomarse selfies, y en muchas ocasiones estos animales les han atacado. Todo para conseguir un momento de fama, para conseguir una mayor aprobación. Saúl iba a recibir todas esas cosas con el hecho de ser rey. Por eso le dijo Samuel: ¿para quién es lo codiciable en Israel, sino para ti y para la casa de tu padre, para tu familia? Entonces, aquí es muy importante mirar la visión que tenía Saúl acerca de sí mismo. ¿Qué nivel de autoestima tenía este hombre que Dios estaba escogiendo para que fuera el rey de Israel? Miremos lo que nos dice la misma palabra de Dios ahora en el versículo siguiente, 1 Samuel 9, verso 21. ¿Qué contestó Saúl ante esto que le estaba diciendo Samuel? Esto que Saúl expresa, que por supuesto sale de su corazón, nos habla también de cuál era la visión que él tenía acerca de sí mismo. Y le dice: ¿por qué me dices eso? Respondió Saúl: ¿no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Fíjense los énfasis que hace este hombre, que Dios elegía, repito, para ser el rey de Israel. Este hombre con tantas características físicas sobresalientes, que como decía hace un rato, describiría lo que sería un llamado príncipe azul. Pero ¿cómo se veía él a sí mismo? Él se veía proveniente de una tribu pequeña. Recordemos que Israel estaba compuesto por 12 tribus en aquel tiempo.
Pero él entonces dice que venía de la tribu más pequeña, de la familia más insignificante dentro de esa tribu. Imagínense, eso era muy difícil de probar. Quizás que la tribu era la más pequeña, sí, pero de que su familia era la más insignificante de esa tribu, ¿de dónde él sacó eso? De seguro entonces yo podía agregar que él pensaría, ¿no será que te estás equivocando de persona? Yo soy la última persona que Dios escogería. Yo no soy nadie. Yo no valgo nada. ¿Cómo va a ser que me esté Dios escogiendo para rey como tú, Samuel, me estás diciendo? Eso debe ser que Dios se equivocó. Wow. Sigamos mirando la visión que tenía este hombre acerca de sí mismo. Vamos al siguiente capítulo, que es 1 Samuel 10. Ahora, los versos 21 y 22. Aquí ya está el momento donde Saúl va a ser coronado como rey de Israel delante de todo el pueblo. Leemos: e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. En el momento más importante para Saúl, claro, ya Dios lo había escogido, ya Dios lo había ungido como rey, pero ahora lo iba a hacer de una manera pública, para que el pueblo lo reconociera como tal y se sometiera a él como rey, como el escogido de Dios. ¿Dónde estaba Saúl? Escondido entre el equipaje, entre las maletas que habían puesto en algún sitio todos los viajeros. Allí se escondió Saúl. El día de su coronación se escondió. Eso muestra que estaba como asustado, inseguro, tímido. Lo que provocó, por supuesto, el desprecio de algunos o muchos de los que estaban allí. Por eso en el verso 27 de este mismo capítulo 10 de 1 de Samuel leemos: pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? O sea, ¿cómo les va a salvar de los filisteos? ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Entonces Saúl como que se hizo el tonto. Se hizo como que esa gente no habían actuado o reaccionado de esta manera. Pero Dios es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Hijos de Dios, muy al contrario de lo que Saúl pudo haber pensado en aquellos momentos, Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. Dios sabe cómo nos ha creado a nosotros y quiénes somos nosotros. Sobre todo, Él sabe lo que Él puede hacer con nosotros. Una cosa es pintura y pincel en mi mano, que no soy artista, y otra cosa era la pintura y el pincel en las manos de un Leonardo da Vinci, de un Miguel Ángel, de un Rafael, ¿verdad? De un Picasso en las últimas décadas. Es muy diferente. Una cosa somos nosotros en nuestra humana capacidad, y otra cosa es nosotros dejándonos usar, dirigir y llenar por el Señor. Una cosa es en mi humana capacidad, y otra cosa en el poder, la gracia y la unción del Señor. En 1 Samuel capítulo 10, los versos del 1 al 13, aquí se nos habla de diferentes cosas, señales e indicaciones que Saúl iba a experimentar y que por cierto experimenta. Cosas muy importantes y que transformarían la vida de este hombre. En 1 Samuel capítulo 10 verso 1, allí leemos: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor
quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. ¿A qué se refiere cuando dice ungido? Era que Samuel había tomado un frasco lleno de aceite y lo había derramado sobre la cabeza de Saúl, y el aceite se derramó sobre todo su cuerpo, por supuesto, lo cual simbolizaba primeramente que era escogido por Dios. En segundo lugar, que como escogido o elegido de Dios, Dios le capacitaba llenándole más bien con el Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, a partir de ese momento, Dios lo capacitaba para que Saúl pudiera hacer lo que Dios le dijera que hiciera y poderlo realizar de una manera adecuada. Él era entonces ungido, escogido y elegido. Samuel había sido el líder principal de Israel hasta aquel momento. No era rey, era juez, era profeta. Pero con el hecho de que Samuel le da ese beso a Saúl, le está diciendo: yo respaldo completamente lo que Dios está haciendo y quiere hacer contigo. Yo te paso mi liderazgo y mi autoridad espiritual ahora a ti, para que tú gobiernes al pueblo de Israel. En los versos 2 al 8 del mismo capítulo 10, a Saúl se le dan instrucciones bien claras que él debía seguir, y también diferentes señales que por supuesto se le anuncian que se iban a cumplir, y que por cierto todas estas indicaciones Saúl las sigue al pie de la letra. Fielmente obedeció al Señor. El verso 6 hace un gran énfasis en la importancia de obedecer las instrucciones que Dios le había dado a través del profeta Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6, le podemos leer. Recuerde que le está hablando el profeta Samuel a Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. O sea, estas señales iban a cumplir. Saúl iba a hacer lo que a él le correspondía en cuanto a estas señales, obedecer lo que Dios le estaba diciendo, y que entonces iba a venir luego el Espíritu Santo e iba a llenar a Saúl, iba a transformar su corazón, iba a renovar su mente, transformarla conforme a lo que Dios dice, conforme a lo que Dios piensa de Saúl. Sería él transformado y renovado, y él iba a ser como si fuera otra persona. Iba a darse un cambio muy especial, hermoso y maravilloso en la vida de este hombre joven llamado Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. En sus inicios, él fue un muy buen rey, un hombre guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. Fue utilizado para vencer a los filisteos, que era aquel pueblo pagano y guerrero que estaba en esos tiempos oprimiendo al pueblo de Israel. Fue utilizado por Dios para dirigir al pueblo de Israel, vencer a los filisteos. Ya para ir terminando, es muy importante que crezcamos en una relación personal con Dios, que estudiemos y profundicemos en la Biblia, que tengamos buenos tiempos de oración, que continuemos congregándonos, o sea, asistiendo de manera personal a las reuniones o servicios de nuestra iglesia, participar de los cursos de estudios bíblicos, capacitarnos en la palabra de Dios para que así aprendamos a vernos desde el punto de vista del Señor, a valorarnos conforme lo que Él dice y apreciarnos conforme lo que el Señor habla acerca de nosotros. Que entendamos que somos escogidos por el Señor para que vivamos en el plan y propósito sin igual que Él tiene, en el cual Él nos está llamando a cada uno de nosotros a formar parte de ese plan, en el cual nosotros vamos a ser bendecidos y viviremos una realización total, porque Dios nos creó con un propósito. Nosotros no estamos aquí por azar. Nosotros no vinimos a este mundo para hacer una estadística más.
Dios tiene un plan y un propósito con cada ser humano, pero depende de cada ser humano el hecho de que se decida por el Señor o no, del hecho de que le hagamos caso al Señor o no. Según Saúl, él era nadie, pero según Dios, Saúl era su escogido. Posiblemente tú piensas que tú no vales nada, que tú no eres nadie, porque te estás mirando desde el punto de vista de cómo te han tratado las circunstancias, cómo te han tratado las demás personas, inclusive seres queridos tuyos, cómo te ha ido en la vida. Pero según Dios, tú eres también su escogido. Dios tiene un plan y un propósito de bendición, el cual quiere que tú formes parte de ese plan. Dios quiere bendecirte. Dios quiere llevarte una vida de realización total. Pero tú estás dispuesto a dejarte guiar por el Señor. Por eso te motivo a que busques profundizar en la comunión con Dios. Que permitas, como nos habla en Romanos 12:2, lo cual leímos ya, que el Señor renueve tu mente, renueve tu corazón. Estudia la Biblia. Escucha lo que Dios dice acerca de ti. Por ejemplo, ¿qué dice Dios? Él dice, porque con amor eterno te he amado. En el Salmo 2 declara, mi hijo eres tú. Pero tú lo crees. Quizás te pasa como me pasaba a mí también, que me costaba mucho trabajo creer eso. Yo decía, pero ¿cómo va a ser? Dios lo dice y es verdad que tiene que ser así, pero que me cuesta mucho entenderlo, me cuesta digerirlo, me cuesta bajarlo a mi corazón. Por eso yo le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame a verte como tú me ves, Señor. Tú dices que yo soy tu hijo, Señor, pero me cuesta trabajo entenderlo. Yo quiero vivir como un hijo tuyo, Señor. Yo quiero verme como hijo tuyo. Y le pedía eso durante mucho tiempo. Y Dios comenzó a hablarme de una manera más especial. Empezó a mostrarme cosas, me mostró visiones. Me dio visiones sobrenaturales acerca de quién soy yo para Él. Por eso ya hoy en día no tengo que orarle tanto acerca de eso. Pero eso que Dios te dice, hazlo parte de tu oración y clámale al Señor que te ayude a digerir eso, a verte como Dios dice que tú eres, a mirarte desde el punto de vista del Señor. Cuando Dios te dice a ti que hagas algo, cuando Dios te delega algo, cuando Dios te llama para algo, es porque con su ayuda, con su gracia, con su poder y su bendición, tú puedes hacerlo. Solo no, como enseña el mundo. El mundo es este sistema de pensamiento, de ideas, de autoridades y organizaciones humanas que no son dirigidas por Dios. Más bien son establecidas por creencias y personas no cristianas. Inclusive la palabra de Dios va más allá. El mismo Señor Jesucristo habla de que Satanás es el príncipe de este mundo. Dicen cosas muy bonitas, muchas veces para enredar, pero que al final tiene una trampa. El mundo habla de la exaltación del yo, la exaltación del ego, habla del superhombre. La creencia en ese superhombre fue que llevó a Hitler a hacer lo que hizo, a buscar la famosa raza aria, a buscar el famoso superhombre. Esa locura, pero esa locura fue incentivada por el mundo y sabemos quién está detrás del mundo. Hoy en día se habla tanto de que tú puedes y la exaltación del yo, pero eso le lleva a la persona a decir, pues entonces yo ni siquiera necesito a Dios. Y la humanidad sin Dios se está yendo por un precipicio. Es un engaño del enemigo, es una trampa, esa gran exaltación del yo. La Biblia me habla de un balance, como ya hablamos. Me habla de tener un equilibrio. Porque la palabra de Dios es clara. En San Juan capítulo 15 el Señor Jesucristo dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Él no podemos, por más que tengamos el yo exaltado más alto que el Empire State o el Freedom Tower aquí. Por más exaltado que tengamos el ego, eso se desinfla, eso cae. Las personas van a las charlas motivacionales y salen creyéndose Superman, pero luego salen de allí como si a Superman le hubieran puesto no sé ni cuántos quintales de kriptonita encima, porque en pocos días ya se debilitaron y están muchas veces peor.
que como se sentía antes. Porque es solamente motivación externa, mental, emocional. Pero cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice quiénes somos, nuestra vida va a dar un cambio, como cambió Saúl. Como cambió y se volvió un buen rey. Ya luego sucedieron otras cosas porque él se apartó de Dios. Ese no es el tema de hoy. Pero él en un principio fue un muy buen rey, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero así como Jesucristo dice que separados de Él nada podemos hacer, la palabra de Dios nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, una cosa es sin Él, pero otra cosa es con Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entendamos entonces que Dios es el que me muestra cuál es el apropiado valor que yo tengo, que tú tienes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da un valor tan importante que inclusive nos creó a su imagen y semejanza. Somos sus escogidos, sus elegidos. Dios ha puesto su corazón y su presencia en nosotros. Lo ha puesto en ti y en mí.